Bienvenidos nuevamente a un podcast de Fernando Free. Este es el capítulo 2 de Antes de Free. En el capítulo de hoy, chicos, les voy a contar un poco de lo que siguió después de descubrir lo que era Hop y cómo otra puerta que se cerró me volvió a mostrar otro camino. Miren, como yo les había contado en el capítulo anterior, yo cuando no vendía nada en esos 3 a 4 meses, había buscado formas para vender mis polos. Una de esas formas era sacar los polos al mercado, a venderlo a los paraderos, a los taxistas, a los semáforos, también grupos de Facebook. Y también había algo más. Había un lugar más donde había intentado vender, pero aquí les voy a contar la historia completa. Como yo no vendía esos 3 a 4 meses, yo necesitaba generar un ingreso. En la preocupación, yo tomé una decisión. Decidí publicar en Mercado Libre y en OLX los polos que yo tenía de la empresa donde había trabajado. Resulta que cuando yo dejé de trabajar, a mí me regalaron unos polos de la empresa. Eran unos polos Slim Fit en algodón Pima 40 al 1. Y estos polos son los que yo había contado que hacíamos para exportar a Alemania. Ahora, como a mí me habían regalado estos polos, eran muy bonitos, me gustaban, yo decidí publicar los que tenía nuevos en la página de OLX y Mercado Libre. Ahora, yo creé un anuncio súper sencillo, subí una foto, incluso descargando la foto del modelo puesto el polo de la página de Alemania. Yo descargué, si no me equivoco, el polo se llamaba Rackman o algo así. Y ese polo lo descargué, lo subí al anuncio y lo dejé. Lo que pasa es que en esas fechas tampoco vendí nada de eso, solo fue como un anuncio que yo hice intentando vender. Y aquí viene la parte interesante de la historia. Yo ya había empezado a vender con Hop, ya había empezado esa historia que les conté de empezar a tener mis 5 entregas diarias en distintos centros comerciales. Mega Plaza, Plaza San Miguel, Jockey Plaza, Real Plaza Centro Cívico, Real Plaza Angamos. Yo hacía ya mis entregas. Aparte, empezaron también a pedirme envíos a provincia. Como veían que yo subía las fotos de todos los vouchers que me depositaban 10 soles, y todas las entregas que hacía, las personas me empezaron a confiar en mí para hacerme pedidos de provincia. Y yo hacía envíos con la agencia Siva y Cruz del Sur. Cuando yo ya estaba en toda esta rutina de lunes a domingo haciendo entregas, en lo cual en la mañana iba a Gamarra, estampaba, luego en la tarde me iba, repartía en todos los centros comerciales que tenía que entregar y luego en la noche me iba a la universidad, ya tenía una rutina. Y pasó que un día, dentro de esta rutina, recibí una llamada. Esta llamada me dijo y me habló sobre hacerme un pedido de 2000 polos, que era por el anuncio de OLX. Ese anuncio, como les conté, yo no le había hecho mucho caso. Lo hice como una medida en la desesperación, se podría decir, en la preocupación de no vender, buscar qué más vender, buscar cómo tener un ingreso. Publiqué ese polo. Y ese anuncio fue como que ni siquiera yo recordaba que lo tenía publicado, lo recordaba que estaba mi número. Y al contestar esa llamada me dijeron eso, que querían mandar a hacer 2000 polos. Pero no son cualquier 2000 polos, porque yo sé que ahorita cualquier persona puede recibir un mensaje de quiero 1000 polos, quiero 2000. Eran un pedido real, eran tiempos, como les dije, eran hace 10 años, cuando no estábamos tan familiarizados con el tema de pagos electrónicos, éramos un poco más desconfiados con el tema de si alguien por teléfono me va a pedir algo. Y bueno, terminé aceptando porque me dijo si podía ir a una reunión en sus oficinas que estaban en Miraflores, que era para un pedido para el día del shopping de Larcomar. En ese momento yo acepté y un poco incrédulo porque no sabía si era cierto, pero acepté la reunión. Antes de ir a esta reunión, fui en el proveedor con el cual hacíamos las poleras todos los días, ya que yo no mandaba hacer stock, todos mis pedidos o todas mis poleras las mandaba a hacer por el adelanto. Si una persona adelantaba, solo con eso mandaba a preparar, así que era un pedido más seguro. Fui en Charlie y le dije, Charlie, mira, me han pedido 2000 polos, pero me han dicho que primero vaya a una reunión
y que lleve muestras de polos que tenemos para hacer con diseños, porque quieren mandar a hacer esos polos para una campaña del día del shopping. Charlie me dijo lo clásico en Gamarra: tenemos 30 al 1 y tenemos 20 al 1, me dijo. Llévate esta muestra. Lleva el 30 al 1 a tal precio y lleva el 20 al 1 a tal precio. Más o menos el precio, si no me equivoco, era 10 a 11 soles el 30 al 1 con estampado, pero hacía un estampado simple de solamente una frase o algo así que era un aprox. Y el otro, el 20 al 1, era 13 a 14 soles, más o menos por ahí. Chicos, si me confundo con los números o escucharon de mí decir otra cifra muy parecida, recuerden que han sido hace 10 años y los números no los tengo ahí muy claro. El número que sí tengo claro es el que les voy a decir ahora. Llevé los polos 20 al 1, 30 al 1, porque Charlie me dio esa muestra. Y adicional también llevé el polo que tenía yo de la empresa donde había trabajado. ¿Por qué? Porque esa era la muestra que le había llamado la atención a la agencia que me estaba llamando. Así que yo llevé ese polo solo para completar, solo para cumplir. Y yo incluso decidí darle ese polo un precio muy alto para que no lo pidieran, porque yo en sí sabía que no lo iba a hacer o algo así, porque ese polo no era de Gamarra. Y yo sabía que la tela Pima, el algodón Pima que trabajaba en la empresa o en la fábrica que yo estaba, perdón, en la empresa en la que yo estaba, solo se lo hacían pedido a fábricas. Y las fábricas llegaban, o sea, el camión de la fábrica llegaba y descargaba bastantes rollos de algodón Pima. Yo hasta donde sabía, las órdenes de producción eran porque hacían pedidos exactos del algodón Pima, porque el algodón Pima no se quedaba en Perú, menos un algodón 40 al 1. No es un título comercial para aquí, no era una tela que busquen usar. Así que esa tela no se quedaba, y ahí les hice un pequeño paréntesis de lo que pasó. Entonces yo solo llevé los polos para completar, porque yo sabía que esos polos, o sea, Charlie no los tenía y no los iba a tener otras personas. Di un precio para que no lo acepten. Y aquí viene la parte de la historia anecdótica. Chicos, llegué y sí era una empresa de verdad. Sí era una agencia publicitaria importante que trabajaba con clientes grandes. Y uno de sus clientes era este centro comercial que justo mencioné. Discúlpenme si no repito mucho el nombre porque quiero hablar sin desviarme del tema. Así que este centro comercial importante sí era su cliente. Y yo les mostré las prendas y déjenme hacerles un paréntesis a algo. Quiero hablar un poco de la universidad y qué tiene que ver esto. Cuando yo fui, yo no tenía tienda física, no tenía taller. Fui a hablar sobre unos polos. Yo, como estaba estudiando, yo conocía palabras técnicas o la forma en la que me comunicaba yo de una prenda era con palabras técnicas. Quizás ahora es muy común escuchar 30 al 1, 20 al 1, pero en ese momento yo tenía ya muy claro eso, que es jersey, que eso es el tejido, que jersey no es la tela, que la fibra es algodón, que la fibra no es como lo puedan confundir con jersey, o que el 30 al 1 y 20 al 1 no es el grosor de la tela, sino el grosor del hilo, y que el grosor de la tela se basaba más en cómo estaba compactada los tejidos. Esos términos usé y terminé convenciendo a esta empresa de que quisieran apostar por mí. Así que, y habían muchas otras personas más que habían llevado productos. Habían otras personas que sí eran más señores, algunos sí a la vista eran de Gamarra, que sí tenían sus tiendas, sus cosas en Gamarra, y habían ido a hacer esa presentación de cotización. Pero confiaron en mí quizás por las palabras técnicas o por la forma en la que me expresaba de una prenda. Y no era el clásico, este polo es más grueso y este más delgado. No, era explicarle desde los colorantes, también el tipo de estampado que se podía usar, cuál era la diferencia y cuánto era la durabilidad. Eso ayudó y me tomaron en cuenta y me dijeron que mis polos se lo iban a mostrar a su cliente y que en el transcurso de los días me iban a dar una respuesta. Yo dejé los polos, me fui a continuar con mi rutina de hacer entregas, repartir pedidos y fue así. Hasta que unos días después, en la noche, cuando yo estaba en la universidad, me llamaron.
Me llamo Natalia de Tendencia. Ella es, me acuerdo su nombre porque fue la primera persona que confió en mí para un contrato grande. Créanme que para mí eso era grande en ese momento. Yo sé que no me vayan a decir que no te conformas con cosas pequeñas, ¿ya? Pero para mí era un contrato grande. Me llamó y me dijo, Fernando, el cliente ha aceptado la tela y el polo. Me alegré hasta que vino el detalle. ¿Qué polo? Ha aceptado el polo de 20 soles. Yo dije, ya. Por teléfono, lo único que dije, ya, no hay problema. Si se hace, coméntame para cuándo lo quieren, cómo sería, cuál sería el proceso que haríamos para el pedido y todo eso, el contrato, toda esa parte. Y me dijo, sí, necesito que mañana vengas para firmar el contrato y entregarte el cheque con el adelanto del 50%. Yo dije, ya, listo, voy. Después de colgar esa llamada, vino mi preocupación. ¿Cómo hago un polo que yo sé que no lo he sacado de Gamarra, lo he sacado de una empresa donde trabajaba? Esa empresa no trabaja con Gamarra, esa empresa solamente hacía pedidos y esa ropa que sacaba de ahí se iba directo para exportación. Entonces dije, ¿cómo hago? Vino la primera ventaja. Por eso yo voy en contra de cuando a veces dicen que la universidad no te suma o la universidad no te ayuda. La universidad depende cómo la uses. La primera ventaja que tenía es, al yo estudiar ingeniería textil, tenía profesores que trabajaban en fábricas, tenía compañeros que estaban estudiando su segunda carrera y por ende ya trabajaban en fábricas. Y no trabajaban en cualquier fábrica, la mayoría trabajaba en fábricas importantes, que sí trabajaban con algodón pima. Y yo empecé a hacer la consulta de si dónde podía comprar las telas que fabricaban sus empresas. Y la respuesta fue la misma. Esa tela no la venden aquí. Esa tela se fabrica solo para exportación. Chicos, les estoy hablando de hace 10 años atrás. Vuelvo a repetirlo para que no se pierdan en secuencia o luego no vaya a haber un clip en el cual digan, pero el Pima sí lo venden, estás mintiendo, estás exagerando. Que te hayan dicho que lo venden y no sea Pima es diferente. Pero esa era la realidad de cómo estaban trabajando. O sea, sí se vendería, pero de una manera muy, muy exclusiva o limitada. ¿Ya? Y volviendo al punto, fue que me dijeron lo mismo, me dieron esa respuesta, profesores, compañeros. Yo dije, ¿ahora cómo hago? Ya acepté, mañana tengo que ir a firmar, me van a dar un cheque y yo no creo que mañana, yo no quiero colgar el teléfono y desaparecerme y no ir. Si yo ya acepté, yo ya di mi palabra que voy a ir, tengo que ir. Así que una persona me dio luz, porque una persona, uno de los compañeros me dijo, mira, nosotros cuando le llevamos la tela a ciertas empresas, hay algunas empresas que no aceptan todos los rollos. ¿Por qué? Por motivos de calidad, me dijo. Pero me dijo, tú ya has trabajado en empresa y tú ya sabes que esos motivos de calidad son motivos mínimos. ¿Por qué? Porque la exigencia que tiene la empresa por hacer el pedido y el costo que paga es que sí exige muchas cosas. Y el motivo de calidad puede ser motivos mínimos como pequeñas rayitas en hilos, pero mínimas. ¿Qué me dijo? Puedes acomodarlas en corte. O ya puedes ver tú según el tipo de tela que tengan. Pero la mayoría de veces que ha habido telas rechazadas son nada más por aguja saltada, pero cada cierto largo tramo de tela. Y me pasó un contacto y me dijo que eso lo compraba aquí en Gamarra. Había un almacén que compraba diferentes saldos de telas así de exportación de diferentes fábricas y que ahí lo vendía. ¿Por qué? Porque tenía clientes que iban y le compraban eso. De hecho, ese almacén ni siquiera era un puerta abierta, un puerta calle. Era como que tú tienes el contacto de la persona y la persona te decía, ah, ya, sí, tengo esa tela, yo te la vendo y listo. Era su negocio, era el negocio de esta persona. El negocio de esta persona no es estar vendiendo en portacalle, sino compraba saldos y los vendía a clientes que ya lo conocían. Se evitaba quizás gastos de tener vendedores, tener muchas personas, tener toda una logística. Ese era su negocio y yo lo contacté.
Le dije, me pasaron la voz para comprar un Pima 40 Luno. Y me dijo que sí tenía. Tenía blanco y negro, que eran los colores que yo necesitaba. Le dije, para poder visitarlo, fui y vi la tela. Y la tela, eh, de verdad sí estaba bien. Tenía cosas mínimas que habían rechazado, pero era porque ellos lo rechazaron por el tema de que como producían bastantes polos, o sea, miles y miles de polos, cuando hacen el tendido, no querían tener el tiempo de tener que estar descartando algunos paños por fallas de hilo digo, perdón, de aguja. Entonces, lo sueltan y dicen, no, eso no lo podemos trabajar, y lo rematan. Así que la persona que me iba a vender la tela, no, ni siquiera me tuvo que explicar, yo solo me di cuenta y dije, esa tela sí la puedo acomodar en corte. Se le dice al cortador y la va a acomodar y esas fallitas de hilo no van a aparecer en los polos, van a quedarse en los retazos de tela que no salen en el corte, o sea, la merma. Y le pregunté el precio y aquí es donde se van a sorprender. Esos polos al final me llegaron a salir con todo y estampado un costo de aprox 12 o 13 soles. Fue así, con todo el estampado, todos los costos que haya en sí. Porque la tela estaba más económica de lo que incluso me iba a costar el 20 o 30 al uno. Así que ahí fue algo que se me acomodó en el destino. Fue lo que les dije, la puerta que se cierra, lo que no sale, es porque hay un camino para ti. Ni yo busqué vender ese producto, ni yo busqué vender con esa tela. Yo había publicado cuando buscaba vender y no me rendía. Fue una opción en la que dije, voy a publicar esto, a ver, de repente esto vendo, me falta para mis pasajes, tengo necesidad económica. Y eso fue lo que me ayudó. ¿Cómo hice el pedido? Ya eso es ahora la otra historia. La otra historia es que acepté el pedido, fui y me dieron el cheque, ya había tenido la tranquilidad por eso de que iba a ver la tela, compré la tela y ya nada más fue pedir ayuda a algunos profesores que tenían algunos conocidos en Gamarra que tenían talleres, porque le había dicho, me están pidiendo los 2000 polos en buena calidad, yo tengo la muestra del polo y me están pidiendo eso. Me dijeron, bueno, me pasaron contactos y sí conseguí talleres que podían hacerlo bien y que sí lo podían hacer en menos de una semana y en la buena calidad. Y aparte los servicios de estampado, que también ya como yo ya había estado trabajando, como les conté, haciendo mis repartos de poleras, me había estado nutriendo mucho más ya de Gamar, experiencia. Porque cuando con Charlie mandábamos a hacer poleras, a veces yo lo tenía que ir a buscar al taller de estampado, a veces lo tenía que ir a buscar a su taller de confección o en las telas, y ahí empecé a familiarizarme un poco más. Así que sí tenía noción de dónde hacer los estampados en Gamarra. Y lo hice y cumplí con entregar los polos en la fecha indicada. Fue mi primer pedido con una empresa, fue mi primer pedido con un centro comercial grande e importante y fue un pedido que cumplí. Y fue mi primer cheque de más de 10.000 soles. Porque, a ver, era un monto para mí importante. Lo que hice después con ese dinero, ya se los voy a contar, viene a ser parte de lo que continúa con Job, pues, parte de la historia que viene con Job. Pero así fue como una casualidad me llegó. Si yo no hubiera subido esos polos a OLX, nunca me hubieran llamado. Si yo no hubiera seguido intentando, nunca las oportunidades van a venir solas. Las puertas no se abren solas, tú eres el que tiene que ir a tocarlas, buscarlas. Y si hay una oportunidad, no arrugar. Claro, sin mentir. Tienes que aceptar, o sea, hasta el punto en el cual sabes. Y si de verdad no vas a poder, tienes que quemar, como dice, hasta el último cartucho. Esa fue la historia de cómo tuve mi primer pedido, cómo tuve mi primer cheque y cómo estaba empezando con esto del emprendimiento y cómo estaba empezando ya a aplicar la experiencia que estaba empezando a tener de estar trabajando en Gamarra. Espero les haya gustado el podcast de hoy y solo quiero decirles muchas gracias a los que están siendo parte de esto. Y si ustedes han pasado una situación similar, están pasando una situación similar, no olviden que pueden compartirla en comentarios. Y también pueden suscribirse
porque vamos a estar subiendo muchos podcasts de esto. Yo voy a estar contando con esto, el antes de Free, el después de Free y lo que viene de lo que es el presente de Free. Así que muchas gracias chicos, cuídense y hasta un próximo podcast.